Nombre. Gloria. Cotula. En victoria. Aleluya. Amén, amén. Gloria a Dios. Padre, Yes. venimos ante ti, Señor, Yes. con un corazón contrito y humillado delante de ti, Yes. para alabar tu nombre esta mañana, para exaltarte por ser un Dios bueno y un Dios justo. Que tú te muevas esta mañana, Señor, por medio de mis miembros, para presentar la palabra, Señor, que tú seas glorificado. Yo menguo, Señor, para que tú aumentes. Yes. Damos la honra y la gloria, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí y de presentar esta palabra, Señor. Y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, por ser un Dios justo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: Amén. amén, amén, amén. La escuela dominical está despedida. ¿Cómo estamos esta mañana? Bendecidos. Bendecidos, bendecidos, bendecidos porque Cristo vive en mí. Mateo 27. Tuve una conversación con mi esposa y dice mi esposa: tú para todas estas cosas, le dije, hay que prepararnos, mija. Nuestra mente y nuestro espíritu. Dice, ya, tú siempre estás bien, dice, siempre me tienes de miedo, ¿por qué no habla de la gloria de Dios? Dije, toda la palabra de Dios es buena, mija. Se está predicando y se está viendo, porque vi un post de una muchacha, una amiga de la escuela de Facebook, y puso que estaba hablando del racismo, de esto, lo que está pasando con este artista llamado Bad Bunny. Están haciendo estas secta o este grupo está haciendo otro, ¿cómo se llama? Programa en el Super Bowl y esto, y está hablando del racismo, que todo tipo de cosas, pero una cosa donde se vio en el post era que dijo, porque Bad Bunny no es cristiano y no habla en español, ahora esta es ¿cómo se llama? La fundación del racismo. Y lo que le dije a mi esposa, le dije, se está viendo, y te pone atención, porque se está viendo como una explosión grande de mucha gente se está arrepintiendo, está viniendo a Cristo, se está predicando Cristo, se está viendo que Cristo muchas almas están creciendo, han sido bautizadas, todas esas cosas. Se está viendo la fundación del cristianismo, está creciendo, amén. Pero al mismo de lo que se está viendo, al otro lado de eso, se está viendo y se está preparando lo que va a haber, la gran, ¿cómo se llama? Separación y la gran caída de la iglesia. Y se me vino esto a mi espíritu esta mañana en San Mateo 27, porque he estado leyendo en el libro de Jeremías y me entró un gran miedo cuando leía todo el libro. Estoy en el capítulo 19 de Jeremías. Y mucha gente se les está olvidando, desafortunadamente, quién es Dios. Quiero presentarte aquí, mira. Vamos al versículo 20. Mateo 27, 20. ¿Lo tienes? Dice el 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieres que os suelte? Y ellos dijeron, danos a Jesús. ¿Qué dijeron ellos? Danos a Barrabás. Y el evangelio
El verdadero evangelio del Señor Jesucristo, en Primera de Juan capítulo 3 nos dice que Jesús apareció para desechar las obras del enemigo. El verdadero evangelio son las buenas nuevas de Jesús, de que Él te puede quitar el pecado. Y cuando alguien como un mensajero mandado de Jesús, por Jesús, ungido por Dios, te va a llevar a toda verdad. Pero el mundo, desafortunadamente, se está preparando para recibir y pedir a Barrabás en vez de Jesús. Y está todo moviéndose bajo las gobernaciones del mundo. Se está trayendo ahora ahí paz en Israel. Se está viendo cómo se está cumpliendo lo que está escrito en Apocalipsis. Pero más que nada la señal primordial de que muchos se están apartando de la fe. Versículo 21 dice, respondiendo el gobernador, les dijo, ¿a cuál de los dos quieres que os suelte? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Va a haber muchos gobernantes. Hay muchos que están en posición de autoridad y saben que Jesús es el Cristo, que esta nación de Estados Unidos fue fundada en los principios de la palabra de Dios. No nomás esta nación, pero hay varias naciones que fueron establecidas y fundadas por lo que está escrito en la palabra de Dios. Y se está viendo que gobernadores de los mundos, gobiernos, estados, naciones, se están apartando de la fundación que es Cristo. Porque Pilato lo dijo muy claro. Este Jesús que es el Cristo, lo dijo de su boca Pilato. Los gobernadores lo conocían y lo sabían. Pilato lo conocía por las obras que había hecho. Y muchos gobernadores y naciones lo conocen y han conocido quién es este Cristo. ¿Por qué? Por los milagros. Dice aquí, todos le dijeron, crucifíquenle, que sea crucificado. Hebreos capítulo 6 nos enseña que pecamos, si pecamos, crucificamos al Hijo de Dios otra vez, de nuevo. Y así naciones, pueblos, gente, crucifica al Hijo de Dios continuamente, frescamente. Versículo 23 dice, y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? El Señor, por medio de su Espíritu Santo, nos ha dicho y nos dice, ¿qué mal te he hecho a ti? El gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. El gobernador lo sabía. Y muchos de nosotros sabemos que Él es el Cristo, que Él es el Jesús. Y aún así estamos diciendo, crucifícalo. Aún así estamos diciendo, y Él se está diciendo al gobernador, pero qué mal ha hecho este hombre. El libro de Miqueas, Micah chapter 6, dijo lo mismo. What have I done to you? ¿Qué te he hecho yo a ti?
¿Qué mal te he hecho? Pediste, lloraste y te lo di. Me lloraste, me gemiste y te lo concedí. ¿Qué mal ha hecho? ¿Qué mal Dios ha hecho a tu vida? Y aún así más. Y se está viendo más que predicamos el evangelio. Se predica el evangelio. Y veo la contención entre los sectas de los que pronuncian conocer a Dios. Y entristece mi corazón por una cosa. Todos sabemos aquí que la palabra Trinidad no está en la Biblia. Ni unicitario, pero sabemos que Dios es uno. Y ya es una contención y es una palabra, es un debate que siempre no se va a acabar. Que los trinitarios están mal y que los unicitarios y que los oneness y que esto están mal. Todos están mal menos la palabra. Y estaba escuchando a este varón, supuestamente diciéndole, a esta muchacha le preguntó una cosa. ¿Cuál es el verdadero bautismo? Dijo, porque uno dicen que es ser bautizado en el nombre del Señor Jesús, otros dicen ser bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dijo, tenemos que conocer la fundación de Jesús y quién es Cristo. Y empezó a meterse la palabra y dijo una cosa y dije, ok, vamos a ver lo que está diciendo este hombre. Y dijo esta cosa. Los apóstoles fueron bautizados en el nombre de Jesús porque ellos conocieron a Jesús. Pero no es así. La cosa es de que nosotros porque no hemos tocado ni hemos visto al Hijo de Dios de frente a frente. Es por eso que ya no hay apóstoles. Entonces, ¿cómo vas a decir esa mentira cuando Pablo no lo conoció ni lo vio? Pero se le reveló el Hijo de Dios y así es como lo conoció. Tenemos que tener mucho cuidado cómo se predica esta palabra. Y el libro de Jeremías, en el libro capítulo 18 de Jeremías habla del alfarero. Después de que habla lo que Dios le reveló cuando estaba viendo lo que estaba haciendo el alfarero, se levantaron el pueblo de Dios contra lo que había dicho Jeremías. Jesús dijo, no son los de afuera que te van a negar, pero yo vine a los míos y los míos me rechazaron. Y estos son los suyos. ¿Qué mal ha hecho? ¿Qué mal le hizo a sus propios hijos? Vino y les dijo, lo sanó. Le dijo a todos los discípulos de Juan el Bautista, le dijo, ¿qué le dijimos a Juan? ¿Quién eres tú? Dijo, los cojos ahora son sanos, los ciegos ven, los mudos hablan. Es la profecía lo que había dicho Isaías sobre él, que se cumplió y dijo, oh, entonces este es el Cristo. Entonces, ¿qué mal hizo Dios y qué mal ha hecho Dios para decir, crucifíquenlo? Diciéndoles, ¿qué mal ha hecho? El gobernador está diciendo, yo no quiero ser condenado por la sangre de este hombre. Pero dijo, ¿qué mal ha hecho? Y aún así gritaban más, ¡crucifícalo! Y el gobernador estaba en un dilema. ¿Le doy placer al pueblo o le doy placer a este hombre que es mandado por Dios? Dice, versículo 24, viendo Pilato que nada
adelantaba, sino que se hacía más alboroto. Tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá ustedes. Tuvo que levantar un altar y decir: yo de aquí ya no me meto. Pero él tenía la autoridad en poder hacerlo libre. Pero dijo Jesús, se tenía que cumplir la profecía, donde dijo: tú no me quitas la vida, yo la doy. Y respondiendo todo el pueblo, dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando vives en idolatría, cuando vives en el hábito del pecado y de la maldad, estás diciendo: su sangre sea sobre nosotros y de mis niños. Pero como, hermano, yo creo en Jesús. Gloria a Dios. La semana pasada el pastor, por medio del Espíritu Santo, habló una palabra. Muchos reciben esta palabra y esta palabra es fuerte. Y cuando aumenta el fuego, se van. En vez de venir y decir: tú el alfarero, yo el barro soy. Tú, Señor, quebrántame, enséñame, guíame, háblame. ¿Qué tengo que hacer para cambiar? ¿Cómo puedo llegar a ese momento? Pero dijiste tú y dices tú con tus acciones: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Y Jesús aún no dijo nada. Perdónalos porque no saben lo que hacen. La esposa y el espíritu dice: ven. Vámonos a Jeremías 18 para enseñarte qué tan lindo tu Dios es. Dios es bueno esta mañana. ¿Lo tienen en Jeremías 18? Mira, te quiero leer algo rápido. Dice aquí, en el capítulo 7 de Jeremías: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oí palabra de Jehová. Todo Judá, todo Cotula, todo El Paso y San Antonio, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fíes en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mojaréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimaréis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para el mal vuestro. Cuando vienes con un corazón dispuesto a servir a Dios, no vas a derramar sangre inocente. Pero esta sangre que fue derramada y fue azotada
en Jesús fue hecha una vez y para siempre, para librarte y quitarte todo pecado. Mira, dice aquí en el Jeremías 18, versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, versículo 2, dice, levántate y vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. ¿Dónde estás ahorita? ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu espíritu? Jeremías dijo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Para los que se vayan a sintonizar en YouTube, en Facebook, que se están sintonizando, vayan a oír más tarde. Nada es de coincidencia, el Señor te trajo para oír las palabras. Y descendí a la casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y dice, y la vasija de barro que la hacía se echó a perder en su mano y volvió, la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero. ¿Tú crees que yo no puedo hacer contigo lo que se me pegue la gana? Pero para poder llegarte a ese punto te voy a enseñar cómo hacerlo. Pero el apóstol Pedro nos enseñó una cosa, mis hermanos, que Dios Jesús nos dio por ejemplo cómo caminar. Dijo, ser santo como Él es santo. Él era el ejemplo, Él es el ejemplo de cómo caminar. Él nos dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Él nos enseñó cómo vivir una vida, ser un sacrificio vivo. Él nos enseñó cómo ser ¿cómo se llama? Amados genuinamente. Yo le estaba hablando con mi esposa en primera de Corintios capítulo 13, cuando habla del amor. Dije, una de las cosas, una de las luchas, una de las cosas que el enemigo pone en mi cabeza es el amor. Muchos de nosotros buscamos el amor en muchas áreas, en personas, en situaciones, circunstancias, en el dinero, en cualquier cosa. Pero el amor solamente hay en una persona. Hay solamente en Dios. Tenemos todo nuestro ser. En Dios tenemos todo y somos nuestra persona y la persona que somos por Él, porque por amor, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio su único Hijo, que en aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si creemos en Él, Él nos purifica y nos santifica. Él por eso dice, entonces vino palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, que no crees que yo te tengo en mi mano. Estamos cantando y practicando una canción para los niños. ¿Cuánto la han oído? He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole... ¿Cuántos han oído esa canción? Veo, de niños, ¿verdad? Pero si tenemos un corazón de niños entenderían lo que significa esa canción. De que Él nos tiene en su mano. Y tú crees que Él no te puede quitar tu ansiedad. No te puede quitar todas esas cosas. ¿Tú crees que yo no dice aquí en el verso 6, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Tú crees que yo no te puedo sostener? ¿Tú crees que yo permití que mi hijo fuera azotado porque soy injusto o porque soy malo? Lo que tú no estás entendiendo es como que este Dios
¿Cómo pudo hacer esas cosas? ¿Por qué no detuvo a ese señor que me violara, a ese muchacho o a esa muchacha que me hiciera lo que me hizo? ¿Por qué no lo detuvo? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué al otro? ¿Por qué? Dijo, ven, esa injusticia que te sucedió a ti no es porque yo lo permití. Yo quiero que tú vengas y aceptes lo que hay en mí. Y yo quiero ahora hacer de ti lo que fue usado para destruirte. Ahora lo voy a usar para levantarte. Por eso te tengo en mis manos, que ahora tu esperanza que hay en mí. Cuando estabas gritando, cuando estabas allí en tu oscuridad, estabas gritando, yo quiero libertad, ya me cansé de hacer esto. Yo ahora lo voy a hacer, porque lo dice en el verso 7, en la segunda parte, dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel, así lo voy a hacer en ti. Yo te voy a restaurar, yo te voy a levantar, yo te voy a ungir, yo te voy a sanar, yo te voy a liberar, y nadie, mire, la palabra de Dios dice que nadie te puede quitar de mi mano. Nadie. Por eso Dios, si venimos completamente, así como destruyó dice en el verso 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Fíjate, no me gusta ahorita cómo está esto. La voy a hacer de nuevo. ¿Cuántos de ustedes les gusta la cocina? Porque a mí me gusta cocinar. ¿Y quién de aquí ustedes, porque a mi esposa también le sucede, o los hermanos, vamos a hablarle de los hermanos, pero también las hermanas? Cuando estás haciendo la barbecue, estás preparando la carnita, o la carne asada, o el brisket, te estás poniendo allí, lo estás preparando, y luego cuando acaba y lo pruebas, y dices, sí, no me gustó, pero todos están diciendo, qué rico te salió, y tú dices, no, le faltó algo, lo voy a hacer otra vez para perfeccionarlo más. Voy a aprender más, voy a hacerlo aquí. ¿Sabes qué? Mejor en vez de ponerle ajo, le voy a poner sal de ajo. En vez de ponerle sal, le voy a poner esto para que me salga mejor. No me gusta esta situación en tu vida, esta situación, el Señor lo va a quebrantar y va a decir, ahora sí te voy a hacer. Te voy a hacer y te voy a deshacer. ¿Por qué me está pasando esto? Quiero que estas cosas, estas pruebas te den esperanza, estas pruebas que estás pasando, estas tribulaciones para hacer, no me gusta esa área, la voy a quebrantar y la voy a hacer de nuevo. Dice, entonces vino la palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí, que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. ¿Y por quién vino esa palabra? Esa doctrina que yo hablo no es mía, dijo Jesús, pero de mi Padre, dejándonos saber que el Espíritu de Dios era el que vino y el que aviva. Nos dice aquí, hermanos, en un instante, así, mi hermano, en un instante. ¿Tú crees que se predica esta palabra, te sintonizas en esta situación? No, es que fue coincidencia. ¿Tú crees que fue coincidencia? Cuando él dijo que yo no podré hacer de vosotros como este alfarero, como me place a mí. ¿Tú crees que yo no conozco mi barro? ¿Tú crees que yo no conozco a mi pueblo? Porque yo sé que se está destruyendo. Yo sé que se destruye con las cosas que se deja por los afanes de este mundo. ¿Tú crees que fue coincidencia que el Espíritu Santo nos habla de la manera en que nos habla porque nos detesta, nos ama y dice, no, yo tengo que mi pueblo se aprenda por medio de este ejemplo que le mandé? ¿Sabes quién era el barro? ¿Y sabes quién es el barro? La iglesia. El barro es Jesús.
que ya fue completo. Y allí que tú pongas tu confianza en Él, allí en esa cruz. Que no dice el canto, en la cruz yo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, yo vi a Jesús. Que no es allí, mi hermano, donde fuimos completos, hijo, y en un instante hablaré con los pueblos, contra los pueblos y contra los reinos para arrancar y derribar y destruir. ¿Con quién estaba hablando Jesús? ¿Lo presentaron con quién? Delante de los pueblos, delante de las naciones, lo presentaron y dijeron, ¿a quién? ¿Qué mal ha hecho este hombre? Pilato, un gobernador, estaba diciendo, ¿qué mal ha hecho? Y aún así, que decían, que sea crucificado. El barro estaba a punto de ser terminado, porque en un instante vino la sanidad. En un instante vino la liberación, donde en la cruz del Calvario. Mira, dice aquí la palabra de Dios, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra el cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. ¿Dónde se desquitó Dios? ¿Dónde, mi hermano? Él había profetizado de la maldad que él iba a hacer a Israel y al pueblo y a la nación, porque el alma que peca, esa alma morirá. Y dijo en el 1 Juan capítulo 3 versículo 8 que el que peca es el diablo. Por eso Jesús fue manifestado para desechar las obras de maldad. ¿Y por qué él fue? Por el barro que fue completo. ¿Y cómo fue completado? Por el fuego del Espíritu Santo, por el fuego del Padre que vino y lo crucificó y dijo, aquí se termina. Aquí se termina. Todas esas voces que te dijeron y que te han dicho que no eres bueno. Aquí, en Jesús dice, en un instante, dice versículo 7, hablaré contra los pueblos y contra reinos, para arrancar. Dijo, voy a hablar contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. ¿Para qué dijo que va a hablar? ¿Por quién habló? ¿Y por quién vino? Que las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Si son vida, ¿vino para qué? Para arrancar. Y vino para derribar y destruir. Cada mentira del enemigo, cada mentira del diablo, cada mentira de tus familiares. Yo le estaba platicando al hermano Waldo y les he platicado a ustedes de que toda mi vida yo he visto derrota. Toda mi vida. Yo he visto pura gente en mi familia, en personas cercanas, que se dan por vencidos. Y siguen en la misma rutina. Iglesia tras iglesia. Yo crecí en la iglesia, la primera iglesia cayó. El pastor en adulterio, el otro pastor cayó y tuvo que tomar sobre el ministerio, y ese ministerio, ¿cómo se llama? Supuestamente apóstol, su esposa cayó en adulterio, pura derrota, pura gente que le falla a Dios. Y estando aquí en esta posición del lideraje, dice, a ti te va a pasar lo mismo. Pero el Señor dijo aquí, y su palabra me dice, que yo hablaré contra los pueblos y contra los reinos, ¿para qué? Para arrancar. Esa es mentira del diablo. Para arrancar y derribar y destruir. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 3 versículo 8? Que Jesús apareció para desechar las obras del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo? Él quiere matar, él quiere hurtar y quiere destruir. Pero el Señor vino a darnos vida, y vida en abundancia. Él no nos dio el pescado. Él nos dio la fórmula, cómo agarrar el pescado.
nos dio salvación, nos dio vida y vida en abundancia, nos dio poder. ¿Y por qué nos dio poder? Por ese nombre. Hay un solo nombre bajo la tierra que podemos ser salvos. Es el nombre de Jesús. Dice aquí la palabra de Dios: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé. ¿Cuántos de aquí quieren llegar a ese punto de la conversión? Acuérdense que ¿qué nos dijo que dónde eran? En Romanos 5, vamos a ver rapiditamente, déjense los leo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y una de las cosas que quiero decir, el pastor estaba hablando en Lucas capítulo 13 sobre la palabra, lo que pesa la palabra. Y la palabra puede traer tribulaciones para poder venir al entendimiento de la palabra. Y muchos buscan cómo suavizar la palabra. En el libro de Jeremías 23 dice que los profetas endulzan la palabra. Los profetas les dan al pueblo lo que ellos quieren oír, comezón de oídos. Pero la palabra de Dios es sal y luz para dar de vida. Me lo dice aquí que la tribulación, sabiendo que la tribulación produce paciencia. En conociendo lo que esta palabra dice, ok, Señor, el que comete pecado es el diablo, por eso apareciste para desechar las obras de maldad. Y luego dice que si yo pongo mi esperanza en ti, me purifico como tú eres puro. Señor, mira, vengo ante ti. Allí es cuando vemos al alfarero. Tú completaste la obra que tú ibas a hacer en Jesús, y ahora Él vive en mí. Ya vas a completar lo que empezaste en mí, lo vas a completar no nomás en mí, pero en mi familia. Amén. Y la paciencia, la prueba, y la prueba, esperanza. Amén. Y dice aquí en el versículo 8: pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, y me arrepintiere del mal que había pensado hacerles, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Son dos cosas que están sucediendo aquí, mi hermano. En el versículo 7 dice que en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos. ¿Para qué? Para arrancar, derribar y destruir. Y el versículo 9 dice: y en un instante hablaré de la gente. Dijo, en un instante, en el versículo 7 dice: hablaré contra los pueblos. Voy a hablar en contra de ellos para que ustedes aprendan cómo yo hice esta obra, cómo yo los arranqué, cómo yo lo destruí, cómo yo lo derribé. ¿Quién está hablando aquí? El Señor. Hablé en contra de ellos. Hablé en contra de tu pecado. Hablé en contra. La primera parte, que el que peca es el diablo. Hablé en contra de tu pecado, en contra de tu maldad. ¿Para qué? Para confrontarte de lo que está sucediendo, de lo que estás dejando habitando. Por eso está la rueda. ¿Qué haciendo? Tengo que destruir la vieja escuela para presentarte el Nuevo Testamento. Porque estos fariseos, escuchó un varón decir que el Nuevo Testamento no pudo ser, al menos que los fariseos fueran presentes, porque ellos estaban destornando, estaban pervirtiendo la palabra de Dios. Y es muy cierto, estaban pervirtiendo, haciendo al pueblo de Dios hacer algo que ellos mismos no podían hacer. Ellos mismos no estaban haciendo, ellos mismos no estaban viviendo, ellos mismos no estaban sacándose la vija de sus ojos, ellos mismos estaban en una contención entre sí mismos, lavando el vaso por afuera y no por dentro.
Por eso dijo en el versículo 7, en un instante hablaré contra los pueblos y las naciones. Versículo 9 dice, y en un instante hablaré de la gente. Voy a hablar de la gente y del reino. ¿Para qué? Para edificar y para plantar. En una parte estaba diciendo, voy a hablar en contra de los pueblos y los reinos. Y en la otra parte, en el versículo 9, y en un instante hablaré de la gente. Dice de la gente y del reino para edificar y para plantar. Porque ahora ya que estás reconociendo, que estás ahí en el alfarero, en las manos del alfarero, estoy diciéndote, no me gusta cómo estás haciendo, cómo piensas, cómo haces y cómo te conduces. Tengo que ver las características en ti, tengo que romperlas para ahora y voy a, ¿cómo se llama? A rebanar, a cortar, a quitar, a confrontar. Y luego voy a hablar de ti. ¿Qué voy a hablar? Cosas buenas. Que voy a plantar cosas que edifican y que plantan. ¿Tú crees que? Y luego en Jeremías 29, todos se lo saben, 29:11, que dice que Dios va a hablar cosas buenas, no para destruirte, sino para ¿qué? Para levantarte, para prosperarte. ¿Cuántos de aquí cuando sienten redarguyo, convicción del Espíritu Santo es para qué? ¿Para condenarte? Porque la esperanza dice que no avergüenza, ¿verdad? Si la esperanza no avergüenza, ¿a quién voy a venir? ¿A quién voy a ir? ¿Al pecado? ¿A la cerveza? ¿A la inmundicia? ¿Me voy a regresar a eso? ¿Allí voy a encontrar esperanza? ¿Allí es donde voy a encontrar lo que me edifica y lo que me planta? ¿Esos hábitos? Es mejor venir y decir, Señor, aquí estoy. Ayúdame. Necesito de ti, necesito un toque. Quiero llegar al borde de tu manto, Señor. Dice en el versículo, vamos a ver, leer el versículo 8, pero si estos pueblos se convirtieren, mira, en el verso 7 dice, en un instante hablaré en contra de los pueblos y contra los reinos, pero si esos pueblos se convirtieren, para poder llegar y edificar y plantar y hablar de la gente, debe de haber una cosa. Cuando Dios habla en contra, Él quiere con algo en regreso. ¿Qué es lo que quiere? Arrepentimiento y convertidos. ¿Cierto o no? Porque lo dice ahí en el versículo 8, pero si esos pueblos se convirtieron de su maldad, ¿en cuál hablé y cómo lo habló? Los confronté. Hablaré contra esos pueblos y contra los reinos que dicen la casa del Señor, la casa del Señor, la casa del Señor. Que me vienen y me sirven con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. ¿Sabes por qué la palabra de Dios dice que esos, mi mano no se aleja, no se apartarán de mí? Yo no los dejaré ir. ¿Sabes por qué dice el Señor? Porque Él te ama. Y luego dice en el verso, capítulo 17, versículo 10 o 19, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Él sabe que el corazón es perverso. Por eso dijo en el versículo 18, le dio una parábola de poder ver lo que había hablado en el versículo 17. Quiero que entiendas lo que yo te estoy diciendo, pueblo de Israel, pueblo de Judá. Lo que está sucediendo en tu corazón es perverso. Lo que está sucediendo en tu mente es perversidad, que yo no he hablado de ti. Por eso estoy hablando contra los pueblos y reinos para arrancar esa perversidad. Y luego dice en el versículo 10 de Jeremías, del capítulo 17, yo Jehová escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras.
Es lo que yo quiero ver, porque yo estoy hablando, estoy confrontando la situación, porque yo quiero que Judá, yo quiero que Israel, yo quiero que la gente de ese pueblo, yo quiero que se conviertan, porque yo he hablado palabras y las voy a cumplir contra los deseos de su corazón, de esa nación, de ese pueblo que están hablando, diciendo perversidades, y dice, yo escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Y él dijo aquí en el verso 7, en un instante hablaré contra los pueblos y contra los reinos para arrancar y derribar y destruir. Lo voy a arrancar, lo voy a destruir y lo voy a derribar. Pero quiero que esta cosa es una promesa que ya va a cumplir el Señor. Pero debe de pasar una cosa. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Aquí es donde se pone la cosa un poco sensible. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, ¿a cuál voz estás escuchando? ¿A qué voz estás obedeciendo? Porque dice aquí, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén. Háblale a todo Cotula, háblale a toda nación y diles diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Tú me estás diciendo que ese mensaje es de condenación. Yo lo que veo aquí es esperanza y justicia. Yo lo que siento aquí, lo que está diciendo Dios por medio del profeta Jeremías, es esperanza y amor. Esperanza y benignidad, bondad, fe, mansedumbre y todos los frutos del Espíritu Santo. Porque no quiere que nadie perezca, más que todos vengan al arrepentimiento, que se conviertase. Porque dice aquí en el versículo 12, y dijeron, así es como respondieron. ¿Cuál es la diferencia de los que dijeron de Barrabás, danos a Barrabás y crucifícale a Jesús? Mira lo que dijo aquí. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. ¿Qué dijeron? Todo lo que dijo y lo que dice el hermano Juan y el hermano Manuel, no, hombre. Yo me voy, mira, aquí con mi virgencita. Yo le oro a mi virgencita y le oro a mis ídolos y Dios me responde. Tengo un compañero de trabajo, que Dios me lo bendiga y que Dios lo guarde. Le dije, yo le recé a Dios y Dios sanó a mi mamá. Y dijo, ¿qué hiciste? Oh, pues yo no me recé. Así es como el enemigo te engaña y te mantiene en las redes. Te mantiene enredado diciendo, oh, mira, tú le oras a Dios y Dios te contesta. Y así está diciendo el pueblo de Dios aquí en versículo 12. Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Danos a Barrabás y crucifica a este Jesús. Porque este Barrabás yo lo puedo cambiar. Estas cosas que hizo él y que no lo condenamos por esas cosas que hizo. Jesús hace muchas bien buenas cosas, milagros y nos dio de comer, gloria a Dios. Pero él se hizo llamar hijo de Dios, se hizo estar igual con Dios, esa abominación. Eso nadie lo puede hacer. Y dijo, danos a Barrabás para enseñarle aquí al pueblo, a estas naciones aquí en Roma, a todas estas naciones, lo que nosotros podemos hacer para Dios.
Podemos cambiar y poner a Barrabás en terapia, poner a Barrabás y darle, ¿cómo se llama? El Ozempic para que baje de peso. Vamos a darle a Barrabás y llevarlo al dentista para que vea la gloria de Dios y enseñarle las cosas. Podemos nosotros hacer las mismas obras que Jesús hizo. Pero no nos des a él, danos a Barrabás. Porque yo puedo cambiar a Barrabás. Yo puedo cambiar a Emanuel. Yo puedo cambiar a mis tíos. Yo puedo cambiar. Yo lo puedo hacer. Dame a Barrabás. Y crucifica a Jesús. Yo soy buena persona. Yo voy a la iglesia. Yo leo la palabra de Dios. Están diciendo en el versículo 12, es en vano. Todo lo que dijiste no es bueno. No es cierto. ¿Cómo tú vas a comparar al Dios grande y el Dios de Judá de Israel con un pedazo de barro? ¿Qué ejemplo es ese? Y dice aquí, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Entonces ellos, mira, te vamos a enseñar cómo hacer un Dios. Hicieron un Dios de barro. Y dijeron, este es el que nos va a responder. Este es el que nosotros, estos son nuestros ídolos. No nos los quite. Quítate de aquí, Jeremías. Todo lo que estás diciendo es abominación. Dice en el versículo 13, por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Se ha ido y jugado la ramera. Esta, delante de los ojos de Dios, eras una virgen pura, pero te fuiste a jugar la ramera, insensata, pensando que yo no voy a responder con las cosas que tú has hecho, que nunca cambiaste, que nunca te arrepentiste, como dice en el verso 10. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Te di día con día, tiempo tras tiempo, oportunidad tras oportunidad de arrepentirte, de cambiar. Pero no lo hiciste, no me trajiste vanas obras, me trajiste sangre por sangre. Yo pagué por sangre para darte vida, no sangre para darte sangre. Yo te di sangre para darte libertad. Dice aquí, por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Faltará la nieve del Líbano, de la piedra del campo. Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. ¿Sabes qué hace? ¿Sabes qué sucede? Cuando dices, yo soy cristiano, yo voy a los Holy Saints of God y hiciste una declaración pública y confesión pública en las redes sociales y aquí delante del pueblo de Dios, te arrepentiste, fuiste bautizado, viniste a la iglesia y luego te vas bien contentote y contentota y como dice, ¿qué viene ahorita? No el Wow, ¿qué festival viene? ¿O cuál vino? Estabas hablando el otro día. La Jamaica. Yo voy a los Holy Saints of God. O yo creo en Dios. Y con una Bud Light.
Y luego la gente te va y te mira y luego, oye, ¿qué no? ¿Estos son cristianos? Y nomás le hacen así. ¿Y eso que son cristianos? Dice ahí, mira, en el verso 16, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. La iglesia es una burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará. Mira, y son cristianos. Y luego dice, y meneará la cabeza. Ya ni yo, que no soy cristiano, no voy a la iglesia. Yo no hago esas cosas. El pecado te lleva a una separación para hacer burla. El enemigo viene, acuérdate, el enemigo viene ¿para qué? Para hurtar, para robar y destruir, y para que avergonzarte. Y mira, que no predicaba, que no hacía todas estas cosas y milagros y prodigios. Y tanto burla perpetua ha sido la iglesia, porque se les ha olvidado una cosa: su primer amor. Declaran ser vivos y están muertos, porque sus obras no fueron perfectas delante de Dios. Dice el Señor esta mañana, en su palabra lo dice, en un instante hablaré contra los pueblos y las naciones para arrancar, derribar y destruir. Yo lo hice por medio de la cruz del Calvario. Yo te di a Barrabás. Dije, dáselos. Y Jesús se quedó callado y lo llevaron a ser crucificado. Intercambió sangre por sangre para que nosotros fuéramos libres, para quitar el pecado, para librarnos de la maldad, para mantenernos en la libertad que es en Cristo Jesús. No para hacer una, dice aquí en el 16, una burla perpetua. Andar ahí, ay, ¿cómo que esto? No, como dijo el pastor cuando estaba predicando dentro de su casa, como gallina sin cabeza. Debemos estar llenos de gozo, de dignidad, bondad, fe, mansedumbre, de dominio propio. Siempre dispuestos para dar una palabra, siempre dispuestos para testificar de este gran Dios. Oh, yo soy cristiana y cristiano por 45 años. ¿Y tus frutos dónde hay? ¿Dónde están los frutos? ¿Dónde está aquello que has testificado? Estás en un trabajo por 25 años y nadie de allí sabe que eres cristiano. Ya subiste, ya eres patrón, ya eres jefe. Y aún así, ahí están todos alrededor de ti. Órale, no, hombre, después del trabajo te vas a pistear con ellos. Te dices decir cristiano, burla perpetua, casa de desolación. Es lo que eres tú cuando haces eso. Y ahí está, no, como dijo pastor, cuando él andaba en el mundo, venía pastores a su casa a pistear. Y ahí estaba el pastor, que debe de ser la luz, que debe de ser la sal. En vez de decir el pastor, ¿sabes qué? Yo no voy a esas cosas, Junior. Yo no hago esas cosas. Yo no me porto así. Yo le dije al pastor y se los dije a ustedes, que yo fui allá con mi familia y mi tía allí con su cervezota. Es que tu papá, desde que se entregó y se hizo cristiano, antes él venía y tomaba, era la fiesta, era la alegría de la fiesta, pero se dio a Dios y ya nos dejó de hablar. Dije, ya sé por qué. Y dije yo quería hablar de la, dije, no, y no me dejaba. Pero le dije a mi mamá y a mi familia, no me vuelvas a invitar a ninguna de esas tontadas. Mi hermana, yo le dije a mi hermana, mira, yo estoy aquí porque te amo a ti y porque amo a mi sobrino. Pero tú muy bien sabes que yo no permanezco, que no me vuelvas a invitar a estas cosas. Te amo, pero no me invites. Y mucha de mi familia ya no me habla por esa razón. Pero ser burla perpetua para Dios. Y mucha de la vieja escuela, mucha de la generación de antes ha sido engañada por las enseñanzas de estos pastores.
que te enseña que debemos de arrepentirnos y vivir una vida arrepentida. Y luego dice, ¿cuántos han pecado? Yo también. Y luego está, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. ¡Ay, la unción de Dios! La unción de Dios rompe el yugo. La unción de Dios te da nueva vida y vida en abundancia. La unción de Dios te mantiene, te sostiene y te ayuda a mejorar, a venir y decir, Señor, yo quiero eso. ¿Qué no dice en básquetbol los que juegan baloncesto? ¿Qué no dice que practice makes perfect? Que la práctica perfecciona. Cuando vemos a vuestros hijos y allí con la bicicleta y luego se cae, ahora le vamos a quitar las training wheels. Vámonos. ¿Para qué? Para que perfeccione. Que no, eso debe de venir. Que Dios nos encuentre. Dios viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, pero nosotros pecamos. ¿Cuál es? ¿Sin mancha y sin arruga o con manchas o con arrugas? Porque Dios no es el Dios de la confusión. Dijo, yo estoy hablando en contra de tu pecado. ¿Para qué? Para que te conviertes. Y luego voy a hablar de ti, de lo que yo planté y de lo que te va a edificar. Para que te mantengas sin mancha y sin arruga. Para que sepas que el Barrabás que yo te di era para tu conversión y para tu vida, para edificarte, para darte vida y vida en abundancia. Que en vez de ser tú crucificado, te dije, toma, dales a Barrabás. Dales eso lo que ellos desean. Pero les voy a enseñar quién yo soy. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Te garantizo, Barrabás dijo, yo debo de ser. Cámbiame a mí. ¿Cuántos de nosotros no queremos llegar a ese momento de vivir una vida apartada del pecado, apartada de la maldad? Que no, para eso apareció el Hijo de Dios, para quitar el pecado. Que no, la predicación es para quitar el pecado, para aprender de Jesús, que quita y desecha las obras de maldad. Yo te lo digo porque lo vivo, no nomás lo predico, lo vivo. Yo digo al pastor, a veces esto se pone pesado. Ora por mí, brother. Porque el enemigo me dice, vas a fallar, vas a caer, me perteneces a mí. Pero el Señor me sigue diciendo, levántate, hijo mío, y pelea la buena batalla de la fe. Yo te hablé y yo te escogí. No dejes, no creas las mentiras del enemigo. Te lo digo, mi hermano. Alguien que buscaba el amor en mujeres, en hombres, en objetos. Y el Señor me decía, me fui al gimnasio porque estaba siendo atormentado. Me dijo, lee el capítulo 13 de 1 Corintios. Over and over and over and over and over. Le dijo, te estás viendo en la oscuridad que eras del pasado. Pero mi hijo, ya lo pagué. ¿Por qué te sigues viendo en lo que tú eras? ¿Por qué no te ves ahora en la que es la fe, la esperanza y el amor? Y lo más grande es el amor, hijo mío. Te lo digo porque testifico de estas cosas. Se lo acabo de decir al pastor. Ora por mí, varón. Porque el enemigo quiere que me dé por vencido. Me dice tiempo, semana con semana, es pelea y lucha para decir, date por vencido. Nadie te está oyendo, nadie quiere oírte. Nadie se sintoniza, nadie se va a ser convertido por el mensaje que tú estás diciendo. Nadie ha sido tocado. Pero tengo que predicar porque tengo, como dice Jeremías, un fuego en mí. Para predicar esta unción, predicar y decirte que te puede hacer libre y mantenerte fuera de pecado y de maldad. Porque Él te ama. Él te ama, dijo, de tal manera amé al mundo. Confronté el mundo, a gobernadores, a todo el mundo para decirle a cada uno de ustedes que te amo. Porque
sigues en el ciclo? ¿Por qué sigues viéndote viéndote como lo que yo ya pagué? Di sangre por sangre. Ahora lo único que veo es a mi hijo. Pero sigues viéndote en la vieja persona. ¡Cambia! Porque viene Cristo, mi hermano. Y se está viendo y es evidente. Y este mensaje, mi hermano y mi hermana, no va a cambiar. Porque esta obra no va a parar. Esta obra se va a seguir predicando. De ser perfecto como el Padre, en las buenas nuevas del Señor y el Evangelio del Señor Jesucristo es para quitar el pecado. Porque el pecado trae oscuridad, trae maldad. Pero en el Señor hay vida y vida en abundancia. En Él vivimos, en Él tenemos nuestra esperanza. Allí hay vida, mi hermano. No dejes que el enemigo te arrebate y te quite aquello lo que te ha dado Jesús, lo que te ha dado el Señor. En Él hay vida y en Él hay abundancia. Recíbelo esta mañana. Y si lo recibes, dale un aplauso al Señor, que es bueno. Él es digno de ser alabado. Aleluya. Porque esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar, no va a parar. Esta obra no va a parar. ¿Por qué? Come on. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Vamos a orar, vamos a despedir este servicio de español en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias y te damos la honra, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la libertad que nos has dado por medio de tu sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario por nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu toque, Señor, por la esperanza que tú nos has dado, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que no cambia. Confróntanos, Señor, conforme a los pecados y las iniquidades y multitudes de maldad para ser convertidos, Señor, y venir y vivir una vida apartada y separada, Señor, del pecado y no de ti. Caminar y mantenernos perfectos y santos delante de ti. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. Te lo bendiga. Amen, amen. Give Brother Manny a good hand clap. The trumpet will sound. The sky will break. Every knee will bow. Every heart will shake. Huh? Oh, okay. The King of Glory